Hola a todos y todos, continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las Universidades Posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales acreditados de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir a Diana Mafía, es doctora en Filosofía por la Universidad, docente de grado y de posgrado de la UBA y el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y autora de numerosos libros y publicaciones. Fue defensora adjunta en Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y otras cosas que ella misma nos contará. Nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, el profesor Alejandro, el licenciado Federico Donner, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es María Emilia Vico. Te saludo, un gran placer, Diana, tenerte en este ciclo. Gracias, María Emilia. Un enorme placer para mí porque tengo que destacar como antecedente que fui profesora viajera en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Humanidades, muchos años cuando se abrió allí el primer posgrado que hubo en estudios de género, que fue la maestría El poder, la sociedad y las relaciones de género. Allí muchos años di epistemología feminista, así que está en mi corazón esa facultad y esa universidad. Muchísimas gracias, Diana, bienvenida. Bienvenida, bueno, a tu casa, ¿no? Para empezar, queríamos pedirte que nos cuentes sobre tu paso por la vida universitaria en general, tu experiencia estudiantil, política, académica, y que nos cuentes quiénes fueron tus maestros o referentes, maestras, cuáles son los valores que mejor expresan tu vínculo con la universidad, con la educación, con la cultura, y para hacerla más ambiciosa todavía la pregunta, ¿cómo sería para vos una universidad soñada, utopiada? Bueno, tengo que decir que yo comencé la universidad en 1971, tenía 17 años en ese momento. Eso implica que estábamos en dictadura, el final de la dictadura del 66. Yo hice mi colegio primario, mi colegio secundario y mi universidad en dictadura. Voté por primera vez a los 30 años. Cuando voté, 17 años de los 30 los había pasado en dictadura. Hay que pensar que mi generación, tengo 67 años, mi generación es una generación que ha pasado muy buena parte de su vida en dictadura y en situaciones de mucha violencia social y una sociedad muy partida en dos, por el antiperonismo, por la división entre quienes optaban por la lucha armada y quienes no, por supuesto por la agresividad de los paramilitares y los paraestatales, porque la violencia paraestatal no comenzó con la dictadura del 76 y eso también lo sufrí de manera personal en la universidad. Entonces, entre 1971 y 1980, que fue cuando hice mi carrera, la universidad estuvo cerrada un año porque fue clausurada durante un año, y en el año 75, es decir, el año en que todavía había un gobierno democrático, pero era ese último tramo del peronismo, después de la muerte de Perón, con la AAA, con persecuciones de toda índole, prohibición de las agremiaciones docentes, prohibición de los centros de estudiantes, con, bueno, un tipo de, por supuesto, con persecuciones, censuras, muertes, desapariciones. Fue un periodo muy siniestro. Entonces, también eso se sintió en la universidad, por supuesto. Yo comencé la universidad, como dije, durante el final de una dictadura, en el que, por ser el final y en cierto modo por las características que tenía esa dictadura, donde en ese momento era Lanusse quien era presidente, Lanusse era un señor con un cierto liberalismo, digamos, que no tenía el mismo tipo de posición, si bien en una dictadura militar, por supuesto, y era absolutamente ilegítimo el gobierno. Él pensaba en alguna apertura, de hecho, se dio la apertura en el 73, en el poder votar, a pesar de que decían las urnas están bien guardadas, fue una frase muy célebre, ¿no? Cuando le preguntaron si se iban a abrir las elecciones y dijo las urnas están bien guardadas. Bueno, yo entré en 1971 y no me fui nunca más. Este año cumplo 40 años en
en la Universidad de Buenos Aires, bueno, 40 años de docente, porque empecé a ser docente en 1980, como ayudante de segunda, de primera, etcétera, todo el cursus honorum, y el año que viene cumplo 50 de haber ingresado a la universidad. Para mí es parte enorme de mi identidad. Sería muy difícil separar mi vida personal de mi vida universitaria, porque allí fue donde transcurrí prácticamente todo el aspecto de la vida que tiene que ver con decisiones personales. Al finalizar la dictadura, cerca de los años 80, organizamos la Asociación de Graduados en Filosofía. No había asociación de graduados, había una asociación que había participado de una manera sumamente conservadora. Queríamos preparar lo que iba a ser el gobierno universitario. Como estudiante participé de un centro de estudiantes clandestino que había en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, que era un centro que imprimía apuntes y que tenía un tipo de activismo más ligado con lo académico, en realidad, no obstante lo cual vino la policía, lo cerró, y por supuesto se robaron todo. Se robaron los mimeógrafos, se robaron las máquinas de escribir, los libros, había una pequeña librería. Era muy interesante ver cómo cada vez que venían a poner orden, por ejemplo, la facultad funcionaba en lo que ahora es la Plaza Usay, en la Avenida Córdoba. Antes era el Hospital de Clínicas, habían dejado, el Hospital de Clínicas se había mudado, quedaron 2 pabellones en pie, ahí funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras, y había una capilla que era del hospital. Hoy sabemos el peso que tiene tener capillas adentro de los hospitales, ¿no? Esa capilla, ahí había unos vitrales hermosos. Bueno, entró la policía, cerró, y cuando abrió los vitrales ya no estaban más. De esa manera es que transcurrían las tomas de la universidad por parte de las presuntas fuerzas del orden. Cuando se normalizó la universidad pudimos hacer entonces el primer gobierno democrático después de la dictadura. Y allí, bueno, fui consejera académica, fui consejera directiva, participé en el consejo de mi departamento de filosofía, y durante 40 años, desde los 80 en adelante, fui docente, primero como ayudante alumna, y después con los grados los concursos tardaron muchísimos años, pero de esa manera, entonces, fui concursando siempre en la misma cátedra. La cátedra que me interesó cuando era estudiante fue la cátedra donde comencé a trabajar, es la cátedra que concursé, y es la cátedra donde me voy a jubilar seguramente a comienzos del 2022. Tengo amores persistentes. Los maestros, bueno, hay que ver que casi no había profesoras mujeres, y mis modelos de identificación como vida intelectual partieron de un hecho muy fortuito. En el año 75 vino a dar una conferencia de una manera, invitado por el titular de cátedra, una persona que habló de autores que yo nunca había visto en la carrera. Claro, los autores de la carrera estaban totalmente censurados. Y él vino a hablar de filosofía analítica, de Wittgenstein, de Carnap, de Russell. A mí me deslumbró, de Frege, me deslumbró esa conferencia. Me acerqué a preguntarle dónde se estudiaba eso. Me dijo que había una asociación argentina de análisis filosófico, una sociedad de análisis filosófico, SADAF. Me dijo dónde quedaba. Yo le pregunté si podía como estudiante concurrir. Me dijo que sí. SADAF es mi segundo amor persistente intelectual. En el 75 comencé a asistir con una asociación que era una asociación para estudiantes. Hoy soy socia plenaria y supongo que dentro de poco no sé, me darán algún grado de impunidad filosófica o alguna de esas cosas que se le dan a la gente cuando ya pasó el límite de la vejez. Entonces mis modelos en realidad tenían que ver con SADAF, porque allí se habían unido personas que practicaban la filosofía de la manera que a mí me interesaba, una crítica racional, un compromiso social, una insistencia en el diálogo académico, y ahí aprendí las cosas que la universidad no me había enseñado: filosofía del lenguaje,
filosofía analítica, epistemología, lógica, filosofía de la acción humana, derechos humanos, que era una materia que no estaba ni en la Facultad de Filosofía ni en la Facultad de Derecho, y ahí fueron mis maestros Tomás Moro Simpson, Carlos Nino, Gregorio Klimovsky, Félix Schuster, Genaro Carrió, maestros entrañables realmente porque tenían un nivel de diálogo, de paridad con sus estudiantes que era una cosa increíble, ¿no? No había mujeres, había muy poquitas mujeres en SADAF, y mis modelos de identificación con mujeres, mis ejemplos con mujeres, bueno, en primer lugar tuvo que ver, antes que encontrar esas filósofas mujeres, tuvo que ver con una colega, con Clara Kushner, con la que asistíamos a los seminarios de SADAF. Ella era muy feminista, tenía unos cuantos años más que yo, lamentablemente falleció hace poco, pero fue una compañera extraordinaria porque me enseñó a mirar con ojos feministas la filosofía política que estábamos leyendo, que era el seminario que compartíamos. Y eso para mí fue un cambio de mirada fundamental. Y allí aparecieron las maestras, ¿no? Como dice Nietzsche, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Primero está la pregunta y después está el encuentro con esa persona que te va señalando cuál es el camino. Y ahí diría, además de Clara Kushner, con la que trabajé muchos años en común y empezamos a hacer filosofía feminista en la Argentina, con una trayectoria larguísima, ya a esta altura más de 25 años de trabajo en esos temas. Una fue María Lugones, que acaba de fallecer hace muy poco. María Lugones es una filósofa argentina que se dedicó a estudios postcoloniales, inteligentísima, muy capaz. Ella vivía en Estados Unidos, pero había venido a Buenos Aires a concursar en la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de ética, cuando después de la dictadura se abrieron los concursos, recién en 1986 creo que fue, que se abrieron los concursos. Fue gracioso, porque ella relataba cuando yo en ese momento presidía la asociación de graduados, teníamos veedores en todos los concursos, y ella se presentó como una filósofa feminista, lesbiana y anarquista. Imagínense una universidad que salía de la dictadura, escuchar estas 4 cosas con toda solidez por parte de ella en la definición de cuál era su postura intelectual. Bueno, no ganó ese concurso. El resultado, por supuesto, fue que no ganó y que esas ideas empezaron a hacer sentido recién 30 años después, ¿no? María Lugones fue para nosotras una gran guía porque fue muy generosa, nos trajo bibliografía, nos ayudó a organizar la Asociación de Mujeres en Filosofía, me ayudó a mí personalmente y a Clara a organizar un congreso internacional de filosofía feminista extraordinario en 1989, que hoy miraría ese temario y diría, ¿cómo fuimos capaces en 1989 de hacer eso? Bueno, Celia Amorós fue una influencia muy importante también, una filósofa española que vino a dar algunas conferencias y que con su libro, en ese momento, Crítica de la razón patriarcal, hacía una crítica feminista de toda la filosofía continental. Entonces, por un lado, la filosofía analítica y por otro, la filosofía continental, María Lugones tenía formación analítica, habían sido leídas y criticadas por el feminismo de una manera muy interesante, filosóficamente muy interesante. Y además María nos había traído algunos textos de fenomenología feminista, también una crítica feminista a la fenomenología. Bueno, y Graciela Hierro, que era una filósofa una filósofa mexicana que trabajaba en ética, algo que ella llamaba ética del placer, también un discurso maravilloso y que tenía que ver con América Latina, así que para mí fue una influencia muy importante también. Diría que en mi formación en los años 80, 90, que no era la formación en filosofía, sino en filosofía feminista, que es otra cosa, es poder unir el activismo con la vida intelectual y no sumarlos, sino generar un producto. Primero crítico y después propositivo, que era la parte más difícil, cómo proponer teoría desde esa mirada, ¿no? Ya en este último tramo, digamos en los últimos 10 años, tengo compañeras de ruta maravillosas, que son para mí también, son fuentes de aprendizaje, son maestras también, como Dora Barrancos, o Rita Segato, o Marcela Lagarde. Con ellas tengo un diálogo permanente y es una felicidad pura cuando nos podemos juntar, ¿no? Luego me preguntabas por qué tipo de vínculo tenía, cómo me imagino ese vínculo. Yo no solo me lo imagino, lo ejerzo como un vínculo de vida, como un vínculo vital. Es muy difícil para mí separar la vida académica del resto de aspectos de mi vida. Es un vínculo ético, intelectual, político,
me parece que hay un concepto de la epistemología feminista que a mí me interesó mucho cuando empecé a leer esos textos, que es el de responsabilidad epistémica. El pensar que cuando investigamos y cuando construimos teoría, lo hacemos teniendo en cuenta el impacto que va a tener esa teoría, teniendo en cuenta las derivaciones, sobre quiénes va a tener algún tipo de incidencia. Esa responsabilidad a la vez ética y política es algo que permanentemente tengo dentro de mi vida intelectual, ¿no? Y la universidad soñada, es muy difícil decir eso. Yo creo que ya con 40 años de experiencia puedo imaginar cómo me hubiera gustado que fuera la universidad que me recibió, y también puedo decir cómo es la que traté de construir en la medida en que pude hacerlo, en la medida de la incidencia que pude tener. Yo creo que la universidad tiene que tener docentes investigadores, que todos los docentes, las docentes, les docentes, tienen que ser docentes investigadores. Todos tienen que tener dedicación exclusiva, salvo que ellos mismos o ellas mismas pidan no tener dedicación exclusiva. Pero creo que la universidad tiene que construirse con personas que puedan tener una pertenencia muy, muy directa con la vida universitaria y que estén disponibles para los estudiantes y las estudiantes. Cuando yo viajaba a dar clase en Rosario, iba un viernes y me volvía un sábado. Estaba viernes a la tarde, sábado a la mañana dando clase. Durante la semana no estaba disponible, salvo que me escribieran, lo que fuere. Y no era diferente en la Facultad de Filosofía y Letras acá, porque yo iba los días que tenía que dar clase. Por ahí si había algún episodio, me quedaba o me pedían una entrevista, pero no estaba todo el tiempo en una oficina, en un lugar donde pudiera trabajar, que esto es algo muy importante en la universidad. No teníamos un espacio de trabajo. Nuestras casas son el espacio de trabajo. Y el que nuestras casas sean el espacio de trabajo, como pasa ahora en la pandemia, pero pasó siempre para la gente de humanidades. Quienes no son de humanidades por ahí trabajan en un laboratorio, en otro sitio, en un observatorio astronómico, pero nosotros trabajamos en nuestras casas con nuestras bibliotecas personales. De hecho, mi biblioteca personal, con la de una compañera, Lee Fleischer, con la que hacíamos una revista que se llamaba Feminaria, decidimos abrirla al público. Inauguramos hace 8 años una biblioteca a la que llamamos Biblioteca Feminaria y a la que llamamos Consorcio de Bibliotecas Feministas. Tiene 17.000 libros, que no tenía sentido que estuvieran en la casa de Lee Fleischer y en mi casa, aunque cuando venían investigadoras o investigadores nos llamaban para venir a ver si teníamos bibliografía sobre los temas, porque no estaban en la universidad. Los libros estaban en las casas de las personas. Ahora, con unos 10 años, digamos, de proyectos, 10 o 15 años de proyectos de investigación, de financiamientos, se van haciendo bibliotecas dentro de la universidad, pero no tenemos espacios de trabajo apropiados. Entonces, a mí me parece que tiene que tenemos que estar, quienes somos docentes, en compromiso con proyectos de investigación para actualizarnos permanentemente y para armar comunidad de trabajo con ayudantes, con estudiantes, que se vaya haciendo una comunidad epistémica dentro de las disciplinas que practicamos, y además con apertura hacia otros saberes. El saber académico no puede limitarse a lo que es el panteón de héroes de una disciplina. Tenemos que tener una apertura y un diálogo, no solo transferir en un sentido, ¿no? Hay extensión universitaria, pero muchas veces la extensión universitaria tiene ese sentido académico jerárquico de bajar los saberes. Incluso a veces se usa esta metafísica de la espacialidad, ¿no? Bajar los saberes como si los grupos populares, las organizaciones sociales, las cárceles, fueran espacios donde nosotros vamos a transferir bajando. Bueno, falta esa paridad con otras producciones de saber, que son producciones para las que se requieren puentes. ¿De qué manera procesan su saber las comunidades originarias, las diversidades sexuales, las mujeres? ¿Cómo procesamos nuestros saberes y cómo eso se traduce en algunas de las corrientes teóricas o no? ¿O hay que crear esas corrientes teóricas? Esto requiere puentes y por lo tanto requiere una universidad que no esté cerrada en sí misma, que esté abierta a otros saberes, pero no solo de salida, también de entrada, ¿no? Creo que además además de ser una comunidad entonces diversa de conocimiento, tiene que ser una comunidad de acción plural. Y que tiene que ser una comunidad, una universidad de diálogo, pero diálogo en el sentido real, no hablar por turnos, ¿no? Diálogo en el sentido de que alguien de la universidad, escuchando a la otra parte, puede revisar sus saberes y, si es necesario, corregirlos.
o reinterpretarlos o volver a procesarlos, ese sentido de diálogo. Entonces diría que me imagino en la universidad, y traté de hacerlo de esta manera porque yo participo de organizaciones sociales, estoy en la universidad hace mucho y desde fines de los 90 tengo responsabilidades públicas. Fui defensora del pueblo, fui diputada, soy ahora directora del Observatorio de Género en la Justicia. Siempre pienso mi vida universitaria como dentro de un trípode que circula, ¿no? Entre la universidad, las organizaciones sociales y las instituciones públicas. Y me parece que esa circulación de saberes es virtuosa, que de esa manera las universidades se enriquecen, pero además logran compromisos que enriquecen también a la vida social. Hola, buenas tardes a todos y Hola. a todas. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar participar de la entrevista. Para nosotros es un motivo de mucho orgullo y de placer poder participar con vos de este diálogo. Mi pregunta está referida a ¿por qué considerás que son importantes las universidades públicas en sociedades democráticas? Me parecen indispensables. Creo que son públicas y gratuitas, tengo que decir, no solamente públicas. Hay lugares donde las universidades, Chile, por ejemplo, donde las universidades públicas son pagas. Una universidad pública y gratuita es un espacio de construcción libre de pensamiento. Cuando una universidad es privada, debe, en general, su obediencia académica a autoridades y debe también su obediencia académica a los financiamientos que recibe. Por eso, pública y gratuita me parece que son dos aspectos relevantes y que en intersección aseguran libertad de pensamiento, creatividad. Creo que hay un aspecto entonces en la autonomía universitaria que tiene que ver con esta condición de ser pública y gratuita. La autonomía es, desde mi punto de vista, muy relevante. Es muy relevante que la universidad se vea como una intersección de sujetos que intervienen en formar su comunidad y que haya un gobierno cuatripartito en la universidad, que docentes, estudiantes, no docentes y graduados formen voces diversas, miradas diversas sobre cómo se construye esa universidad, se construye con todos estos activismos, con todas estas presencias. Y también me parece que es importante el lugar de construcción de saberes responsables, como mencioné antes, con este concepto de responsabilidad epistémica, en cómo se construye la democracia. Ese saber que requieren las políticas públicas para poder fundarse, ese conocimiento cierto sobre el cual se puede planificar, y sobre el cual se puede interpretar nuestra historia también, ¿no? Porque no es solamente la predicción, es la retrodicción la que está en juego en este país. Tenemos incertezas de futuro, pero tenemos muchas incertezas de pasado también. Así que a mí me consta pensar cómo la historia feminista viene, o la historiografía o la antropología feminista, la filosofía feminista, la literatura feminista, vienen a poner una mirada con actrices que no han estado presentes en esas reconstrucciones. Por lo tanto, no solo el futuro es incierto acá, el pasado también es incierto y que hay que reinterpretarlo y revisarlo. Entonces, yo diría que este es el valor de la universidad pública, ¿no? Ser pública, gratuita, autónoma, con libertad de cátedra, con gobierno cuatripartito y con una interlocución con las instituciones públicas, porque de esa manera se construye la democracia. Creo que es una parte indispensable. Muchas gracias, Diana. Mencionaste una serie de cuestiones para mí muy interesantes. Hablaste de responsabilidad epistémica y también hiciste referencia, digamos, a dos figuras como María Lugones, como Rita Segato, que trabajan en ese cruce, ¿no? De, como decías vos, de lo decolonial y de lo feminista. Entonces, ¿cómo pensás la relación o cómo pensás que tenemos que transformar la relación entre esa universidad tradicional, reproductora de elites, ¿no? de saberes solamente ilustrados,
para cambiar esa metafísica de la espacialidad, para cambiar esa relación con la sociedad en el sentido de que ya no pensamos más en que la universidad le baja saberes, ¿no?, a la sociedad. ¿Cómo se da ese cambio epistémico para transformar estos saberes tradicionales en saberes, digamos, responsables? Yo no reniego de la parte iluminista y, digamos, de esos saberes ilustrados. No reniego de eso, pero digo que es insuficiente. Porque tampoco considero, como ocurrió en la década del 70, recuerdo que se juntaban grupos de estudiantes, entonces iban a lo que ahora se llaman barrios populares, pero siguen en la misma miseria que antes, iban a las villas y pasaban la hora de los hornos y la discutían con la gente que estaba en la villa. Algo que a mí me parecía absolutamente tirado de los pelos, ya en ese momento, y yo era un estudiante joven, muy joven, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que hay mucha afección por decir y poca sensibilidad para escuchar. Y me parece que la virtud que habría que desarrollar es una escucha atenta. Y eso es algo que las mujeres hemos aportado, porque no somos entrenadas en escuchar de manera sensible, porque somos entrenadas para servir a las necesidades de otras personas, particularmente de los varones. Entonces, entender, comprender una necesidad en alguien que no se puede expresar, como es un bebé, y a quien vamos a tener que cuidar porque somos mujeres, este entrenamiento en una escucha sensible, en una escucha atenta y sensible, es algo que traemos por socialización, pero que si es un valor positivo, todas las personas deberíamos recibir esa socialización. En los 80 se hablaba de una ética feminista como una ética del cuidado y la responsabilidad. Si es positivo tener un cuidado y una responsabilidad comunitarios, como se está viendo en este momento en la pandemia, lo discutíamos en los 80 y 40 años después se dice hay que pensar en una ética del cuidado porque la comunidad no sobrevive con cuidado. Es un descubrimiento que han hecho sujetos que no se la pasaron cuidando estos 40 años. Para nosotras no es ningún descubrimiento que un 70% de nuestro tiempo se va en esas tareas y que nos resulta muy complicado llevar adelante una vida académica que no tome en cuenta esa diferencia, porque esa vida académica nos exige una dedicación exclusiva y la maternidad también nos exige una dedicación exclusiva. Entonces siempre estamos en deuda con algunas de las dos vidas, como si fueran dos vidas, cuando es una, y por lo tanto el tiempo se lo restamos a nuestra vida personal, a nuestras horas de sueño, a nuestro tiempo de recreación, a nuestra posibilidad de seguir estudiando y seguir formándonos. Esa diferencia en el uso del tiempo es la pobreza de las mujeres. Hay una socióloga española, María de los Ángeles Durán, extraordinaria, que habla de la pobreza del tiempo, justamente del valor económico del tiempo. El hecho de que cuando una mujer nace en una sociedad patriarcal, ya tiene hipotecado su tiempo. Por el hecho de nacer niña, ya se sabe que parte de su tiempo no lo va a poder disponer en libertad y que va a ser una pérdida, que va a ser una pobreza. Entonces, me parece que hay que rediseñar las formas de trabajo y las formas comunitarias para sujetos reales. Y que también las relaciones de poder deben ser modificadas, no para que las mujeres pasemos de ser oprimidas a ser opresoras, porque ninguna feminista busca eso. Ese es el temor del macho, ¿no? Ahora nos van a querer dominar. Ahora todo lo que hicimos se van a vengar y nos lo van a hacer. Hay montones de grabados cuando las mujeres en el siglo XVIII, XIX pedían el derecho al voto, una serie de grabados de mujeres pegándoles con látigo, poniendo varones en el cepo. O sea, la idea era, ahora nos lo van a hacer a nosotros. Bueno, hay un eslogan en el feminismo socialista que a mí me gusta mucho, que dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Porque la idea no es revertir la relación de poder, la idea es pensar nuevas relaciones de poder, y esto vale para lo académico también. ¿De qué manera se construye comunitariamente el poder? ¿Cómo se le da voz a los sujetos que por relaciones de poder han sido silenciados? ¿De qué manera se recupera el valor epistémico de algunas cualidades humanas
que eran consideradas no solamente no valiosas, sino obstáculos para el conocimiento, como pasa con las emociones. Las emociones han sido durante 3 siglos, por lo menos, durante toda la historia, porque de Aristóteles en adelante, este fue un factor de lo femenino que nos apartaba de la igualdad, de la justicia, de la ciudadanía, pero también del conocimiento, por ser excesivamente emocionales. Ahora los cognitivistas hablan del valor epistémico de las emociones. Aleluya, en los años 70 la epistemología feminista ya venía hablando de eso. Tardaste 50 años, cachito. O sea, hay algo en las nuevas disciplinas que me parece que quizás si hubieran leído algunas cosas, antes se habrían hecho las preguntas apropiadas. Entonces, creo que hay muchas cosas que pensar en relación con, no solamente con las relaciones de género, sino como lo van a plantear tanto María Cristina Lugones, María Lugones, como Rita Segato, la interseccionalidad, ¿no? Tener en cuenta que nadie es solamente un sujeto, que ese sujeto tiene género y es muy relevante, pero también tiene clase, tiene etnia, tiene color de piel, tiene edad, tiene capacidad o discapacidad, heterosexualidad o no, y muchísimas otras condiciones que van a darle la identidad que tiene. Y en esa pluralidad de identidad es que debe ser valioso. La universidad, lo voy a plantear con una metáfora, no debería ser una aduana donde uno deja su identidad para entrar y transformarse en un sujeto neutro, porque ese sujeto neutro no es que no tenga color, tiene color y es blanco. No es que no tenga sexo, tiene sexo y es masculino. No es que no tenga edad, tiene edad y es adulto. No es que no tenga orientación sexual, tiene y es heterosexual. No es que no tenga relación con capacidad o discapacidad, tiene y es capaz. Es decir, tiene todas las condiciones de privilegio. Ese sujeto que traspasa la aduana tiene todos los privilegios o finge tenerlos dejando fuera de la universidad aquello que lo podría diferenciar. Entonces, yo creo que hay que levantar esa aduana, que hay que hacer un libre traspaso entonces de todas estas condiciones plurales para construir saberes más diversos. Muchas gracias, Diana. La pregunta, en parte ya venís planteándolo, tiene que ver con las funciones tradicionales de la universidad, la investigación, la extensión y la docencia. ¿Cómo pensás que funciona y cuál es el estado de su situación y cómo pensás que se podría mejorar las mismas? Creo que estas funciones están en general dadas al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajo, y si bien intentamos hacer cambios y hay mucho compromiso, y me imagino que en Rosario hay un proceso similar, creo que están pensadas como funciones separadas, tienen secretarías separadas, modos de organización separados, exigencias separadas, diversas para quienes van a llevar a cabo una función u otra. Pero a mí me parece que esas funciones están interrelacionadas, por eso pensaba en docentes investigadores y pensaba en una universidad abierta, por lo tanto, podríamos pensar, las personas que hacen transferencia no son estudiantes, no tendrían por qué ser estudiantes o ayudantes que están iniciando su carrera docente y les vale como antecedente. Tendrían que ser los mejores conocimientos disponibles, que podrían ser los de estas personas, pero no negar la posibilidad de que muchos otros conocimientos disponibles sean transferidos. Hay una experiencia muy interesante que hizo la Universidad de Buenos Aires que se llamó la Universidad de la Tercera Edad. Para mí fue un poco choqueante porque a los 50 años empezaba la tercera edad para ese programa, pero bueno, eran adultos mayores ya. Pero la idea era, una persona de más de 50 años, yo he tenido alumnos y alumnas de más de 50 años, incluso en Rosario, ¿no? Pero una persona de más de 50 años, probablemente ya con una experiencia profesional, con alguna otra carrera hecha, con una experiencia laboral, le cuesta a veces asimilarse a las preocupaciones y a los intereses de chicos de 17 o 18 que son los que ingresan a la universidad. Entonces, pensar para estas personas que no tienen como aspiración constituirse en profesionales que después van a destinar su vida laboral a eso, sino más bien apropiarse de saberes, incluso a veces apropiarse de saberes en conjunción con los que ya traen, de una manera más relajada, entonces no necesariamente un entrenamiento profesional para el trabajo,
quizás merecen esa transferencia de alta calidad, no con las exigencias de hacer una carrera, pero sí con tener los núcleos de conocimiento más interesantes o más demandados. Y estas creo que son transferencias sociales importantes. Me parece que la transferencia universitaria es tan importante como la docencia y la investigación si pienso en la universidad como una institución y si la pienso de esta manera plural, vinculada con lo social y con lo político. Así que yo diría que la comunidad universitaria tiene conjuntamente que planificar este tipo de funciones. Hay una cuestión que es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra muchas veces sigue principios feudales. Aunque haya habido reforma universitaria en 1918, de todas maneras hay una concepción de que la cátedra es mía, con esta patrimonialidad intelectual, y doy lo que quiero. Bueno, no hay esta transversalidad en la responsabilidad sobre el perfil de estudiantes, porque muchas veces alguien pues se dice, bueno, le voy a aprobar esta materia para no tener más problemas con esta persona, y pasa al nivel siguiente con los mismos problemas, porque nadie se hace cargo de la persona íntegra. Nos hacemos cargo del cuadradito que nos toca en el organigrama. Romper ese cuadradito, desalambrar un poquito las cátedras, me parece que es algo que todavía está en deuda. Diana, queríamos preguntarte qué balance podés hacer de la situación del movimiento feminista en la Argentina en este momento y cuál es la contribución que pensás que ha tenido la universidad en esa lucha política. Bueno, hay que ver que feminismo hay en la Argentina desde el siglo XIX, que feminismo ha llegado a las universidades como parte de la práctica universitaria recién a mediados de los 90. Tuve mucho que ver con ese periodo de aceptación en las universidades de la condición académica de los saberes que provenían del movimiento feminista. Lo hacíamos fuera de la academia. Y sin embargo son saberes con bases teóricas, con publicaciones, con corrientes profesionales, bueno, que tenían todas las habilidades que podía tener cualquier otra institución universitaria. Pero recién a mediados de los 90, y con un trabajo sostenido que hicimos, yo organicé 5 años un encuentro interdisciplinario de estudios de género. Ese encuentro, que se hizo entre el 90 y el 95, lo hacíamos en la ciudad de Buenos Aires desde un pequeñísimo proyecto de investigación que teníamos con Clara Kushner. Enviábamos invitaciones formales desde la universidad. La estrategia era: yo te mando una invitación formal desde la Universidad de Buenos Aires, y si tu universidad reconoce que este encuentro es un encuentro académico y te financia el pasaje, estamos legitimando académicamente los saberes, despacito, mediante un recurso que era una estrategia de largo plazo. De hecho, así sucedió. Esta posibilidad de hacer interrelación con investigadoras de prácticamente todas las provincias nos dio como resultado que casi simultáneamente, a mediados de los 90, se abrieran, ahí Rosario fue pionera por este posgrado que llevó adelante Hilda Bichaín, y tengo que decir que al comienzo lo llevó adelante sin apoyo de la universidad, prácticamente sola, porque una vez que vieron que allí había docentes, había estudiantes y que ingresaba económicamente algún dinero, empezaron a darle un poquito de interés, pero mientras tanto era como remar muy contra la corriente, ¿no? Entonces, bueno, esta legitimación, entonces, obviamente tiene que ver con la producción de saberes para determinado tipo de prácticas sociales. Ahora, el momento en que se hizo visible el movimiento feminista es en el 2015 con la marcha Ni Una Menos. Ese es el momento en que nadie pudo no verlo, porque eran cientos de miles de mujeres en la calle. Mientras tanto, todo lo que hacíamos era algo en pequeña escala, porque si bien nos contactábamos, nos interrelacionábamos, nunca nos habíamos citado en el ámbito público para ser, como dice Hannah Arendt, vistas y escuchadas, ¿no? Ella dice, lo público es el lugar donde nos vemos y nos escuchamos. ¿Quiénes se ven y se escuchan en la plaza pública? Los varones, porque así era en la Grecia clásica. Esa universalidad de la ciudadanía era solo de unos pocos varones, con todos los privilegios. ¿Quiénes se ven y se escuchan en la academia? Bueno, no hace falta más que repasar quiénes han sido los paneles académicos, los congresos académicos, las titularidades académicas. Entonces, ese lugar público de la visión y de la escucha, hemos estado bastante ausentes las mujeres, aún las feministas.
Pero en ese momento como en este, que hay un hartazgo con los femicidios, que es algo de tal nivel de crueldad y de tal nivel de incidencia en la vida de las mujeres, que en ese momento se hizo esa marcha Ni Una Menos por el asesinato de Chiara, que tenía 13 años, estaba embarazada y fue asesinada por su novio y la familia de su novio. El salir a la calle, en 3 semanas se preparó esa marcha, porque todos los días 3 de cada mes, la Casa del Encuentro citaba en la esquina del Congreso para hablar de las desaparecidas en democracia, las mujeres en las redes de trata y prostitución, y hablar de los femicidios. Y cada día 3 éramos unas 40 mujeres. Sin embargo, en esa marcha, con esa convocatoria de comunicadoras feministas, que es una parte muy importante, con las redes de internet que multiplicaron esa convocatoria, yo creo que esta cuestión de las redes virtuales, junto con esta convocatoria y con este compromiso de las comunicadoras, transformó en visible algo que veníamos haciendo y no era tan visible. Esa marcha Ni Una Menos tuvo no solamente la secuencia de las distintas marchas, sino la vigilia por el derecho al aborto. En la vigilia por el derecho al aborto, los partidos políticos, todos, se preguntaban cómo metieron 1 millón de mujeres en la calle, en la plaza, ¿cómo las trajeron? ¿Cómo que cada una vino solita? Incluso viajaron de provincias para estar en la plaza del Congreso. No podían creerlo. ¿De qué manera ocurrió? Esa red es una red muy fuerte y viene trabajando hace décadas. Tenemos ya 35 años de encuentros nacionales de mujeres. En el primero yo estuve, por supuesto, privilegios de la edad, éramos 1000. En el último, en La Plata, fuimos 200.000. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, multiplicación de nacional y plurinacional, es decir que todo va rompiendo los límites geográficos, los límites económicos, los límites académicos también, los límites de género. Se van abriendo identidades para mostrar la pluralidad de ese movimiento feminista, que por supuesto tiene detrás mucha construcción teórica. Para la autoformación, yo hace unos 25 años que trabajo con comunidades travestis y trans, ¿no? Trabajé en toda mi función pública con Loana Berkins. Ella fue mi asesora en la Defensoría del Pueblo, fue mi asesora en Derechos Humanos cuando fui legisladora, fue mi directora de Diversidad de Género y Orientación Sexual hasta su muerte en el 2016 en el Observatorio de Género. El trabajar entonces con estas identidades era un trabajo de ida y vuelta entre la percepción que estas comunidades iban teniendo sobre sí mismas. Perdón. Estornudé. La percepción que iban teniendo, la reflexión sobre su propia identidad y el trabajo reflexivo, teórico que se podía hacer desde la filosofía feminista, desde la antropología feminista, etc. Era un ida y vuelta permanente, respetuoso de la palabra en primera persona, que una de las cosas que aprendimos es evitar el extractivismo intelectual, evitar que alguien vaya de la universidad a estudiar lo que dicen y les pasa a las travestis y luego vuelva a la universidad y transformen ese saber en prestigio, en cargos, en dinero y en viajes y en publicaciones, mientras las travestis siguen en la misma esquina ejerciendo la prostitución. ¿Cómo hacer alianzas para evitar ese extractivismo en los saberes? Todo eso es algo que fuimos construyendo y las universidades son una parte muy importante de estos saberes. Ni hablar el que tengamos ahora un ministerio de mujeres, géneros y diversidades. Para que ese ministerio pueda funcionar, tiene que haber estadísticas. Esas estadísticas, ¿quién las produce? Tiene que haber metodologías para poder investigar y hacer un seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la violencia. Tiene que haber indicadores de aquellas cosas que queremos estudiar. ¿Quién construye esos indicadores para que sean indicadores feministas? Para que no invisibilicen lo que les pasa a las mujeres. Lo construimos desde las academias. Así que efectivamente hay un diálogo muy importante. Diana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epistemologías feministas? Hablamos de un conocimiento crítico que tiene que ver con un momento en el cual la propia epistemología se hizo crítica, ¿no? Sobre todo con
Thomas Kuhn, con la idea de que el saber científico no procede como algo interno dentro de cada disciplina, sino que está permeado por muchos otros acontecimientos y por muchos otros compromisos. Él hablaba de los paradigmas, del saber que tenían como parte la teoría, pero no era solamente la teoría. Era la teoría, era la escala jerárquica que había dentro de los saberes, quiénes eran los expertos, quiénes eran los aprendices, eran las incidencias políticas, los intereses, los puntos de vista, todo ese, a veces los aspectos religiosos. Por ejemplo, Merton estudió, uno de los primeros sociólogos de la ciencia, en los años 50, de qué modo las academias de ciencia del siglo XVII, 2/3 casi el 70% de los académicos, y lo digo en masculino porque eran todos varones, casi el 70% eran protestantes, y eso le parecía algo significativo desde el punto de vista de terminar con los dogmatismos, proceder de otra manera, quizás no vertical, sino dialógica, en la construcción de saberes, etc. ¿Fueron las guerras religiosas relevantes para el inicio de la ciencia moderna? Sí, lo fueron. Pero todos ellos, las guerras religiosas, la ciencia moderna, el Estado moderno, el contrato social, dejaron afuera a las mujeres. Eso a Merton no le movió un pelo, a Marx no le movió un pelo de la barba, a ninguno de ellos le pareció preocupante el 100% de ausencia de mujeres, pero otros rasgos empezaron a ser significativos. Y eso tuvo influencia en la teoría feminista, que se empezó a preguntar quiénes eran esos sujetos, si alcanzaba con agregar mujeres para que esas instituciones fueran democráticas, y claramente no alcanza con agregar mujeres, porque esas instituciones están hechas a las medidas y a los intereses de un pequeño conjunto de sujetos poderosos. Por lo tanto, no solo son sexistas, son racistas, son etnocéntricas, europeas, eurocéntricas, son adultocéntricas, y una serie de otros centralismos que habrá que discutir. Habrá que discutir qué relevancia tienen para pensar una construcción de conocimiento que tenga garantías para poder ser aceptada como el conocimiento más valioso que la sociedad tiene. En cierto modo, el conocimiento científico es eso, es el conocimiento más valioso que la sociedad tiene. ¿Eso quiere decir que no lo podemos criticar? No, quiere decir que tenemos la obligación de criticarlo para hacerlo mucho más seguro y mucho más cierto. Entonces, la epistemología feminista, por supuesto, va a indagar qué mujeres participaron en esa producción de conocimiento, y son muy poquitas. También va a indagar qué dijo esa ciencia sobre las mujeres, y lo que la ciencia dijo sobre las mujeres en el siglo XVII, XVIII y XIX era legitimar que ellas no eran capaces, que nosotras no éramos capaces, con diversos argumentos. Antes de la ciencia experimental se decía que era porque éramos esponjosas, húmedas y frías, mientras que los varones eran secos, densos y cálidos. Luego era que teníamos el cráneo más pequeño o el cerebro más liviano. Luego que nuestras hormonas alteraban la linealidad de la conducta humana. ¿Por qué la conducta humana típica tiene que ser la lineal? ¿Los varones carecen de hormonas? De ninguna manera carecen de hormonas. El ciclo hormonal de las mujeres lo tiene la mitad de la humanidad. Entonces, pensar que estamos fuera de lo humano por algo que nos afecta a la mitad de la humanidad es un poquito, autocomplaciente por parte de quienes hacían estas teorías, ¿no? Pero las hormonas, la lateralización cerebral, ahora se habla de los aspectos genéticos, las neuronas, siempre los argumentos cambian, pero el resultado siempre es que las mujeres somos diferentes e inferiores. La diferencia se expresa en inferioridad. Entonces, ¿de qué han dicho las ciencias con respecto a las mujeres? Tiene un sesgo muy potente que ha afectado, por supuesto, la vida en otros órdenes. Eso también va a ser criticado. Se va a discutir qué valor tienen las experiencias de las mujeres. Esto tiene mucha influencia del marxismo, porque la idea es legitimar ciertas experiencias como experiencias que tienen un valor mayor que el valor ideológico que podría tener la ciencia. Es decir, la ciencia tiene una ideología y unos intereses que hay que romper, y por lo tanto hay un conocimiento privilegiado que es el que no responde a esos intereses, y esas experiencias van a legitimar otros modos de saber. Son corrientes, de todas maneras, que el propio feminismo también estableció críticas sobre el marxismo. Bueno, hay un desarrollo en realidad a esta altura muy diverso. Hay muchos modos de abordajes epistemológicos de la ciencia desde el feminismo, pero lo cierto es que algunas de las críticas más radicales que tiene la política, que tiene la ciencia, que tiene la teología y que tiene
el derecho parten de la crítica feminista. Y es inapelable, porque han sido instituciones creadas por señores que han despreciado el resto de la humanidad. Diana, hace un momento nombraste el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Queríamos preguntarte qué importancia tiene la sanción de la llamada Ley Micaela y por qué es necesaria la capacitación en género en las diversas áreas. Recientemente la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló públicamente que la única máxima autoridad que no cumplió con esa capacitación fue la Corte Suprema de la Nación. Quería preguntarte qué opinión te merece esto. Bueno, es complejo decir eso porque la ley Micaela, a mí me parece muy bien que haya capacitación en género. Creo que hay dos marcos que deben regir toda vida pública. Dice el marco de derechos humanos y el marco de género. Son dos mandas constitucionales. La perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos en intersección, porque en las Naciones Unidas, recién en 1993 en Viena, en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, dijo: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tardaron un poquito en darse cuenta que no podemos hablar de derechos humanos si las mujeres no estamos incluidas. Entonces es algo relativamente reciente pensar en esa intersección entre el marco de derechos humanos y el marco de género. Este tiene que ser el marco de toda práctica política, porque en eso consiste precisamente el marco de la democracia. Con lo cual quiero decir, podemos aceptar conductas muy plurales dentro de una sociedad con un límite, y el límite es la vulneración de los derechos humanos y la vulneración de las relaciones iguales de género. Entonces, cierto tipo de fallos judiciales son fallos que alarman. Recientemente hubo un fallo que declaró que eran asesinos 2 médicos por atender un aborto no punible. Los denunció por homicidio, por atender un aborto no punible de una adolescente violada. Es decir, el máximo grado de garantía que el Código Penal explícitamente tiene, y con un fallo de corte, el fallo FAL, que indica que el mero hecho de ser violada, por si fuera poco ser menor de edad, el mero hecho de ser violada daba la posibilidad de seguir o interrumpir ese embarazo. Bueno, esta denuncia por parte de 2 jueces que dicen que el Código Penal es inconstitucional, que la Constitución viola los derechos humanos, es decir, llega un nivel de delirio. ¿Desde dónde estás ejerciendo tu función? Si sos juez y no aceptás las leyes que te rigen, la Constitución que te rige y los códigos con los que tenés que juzgar la conducta. Esos son los jueces que tenemos, esos son algunos de los jueces que tenemos. Por lo tanto, es muy importante que la justicia y toda la organización pública tenga formación en género, así como es importante que la tenga en derechos humanos. Y me ha tocado, porque hace 8 años que trabajo en capacitación judicial, trabajé mucho con Carmen Argibay cuando ella llegó a la Corte. Carmen murió, pero la Oficina Mujer ella la creó para hacer capacitación judicial desde la Corte Suprema de Justicia a todas las personas que son efectoras de justicia. Y tiene decenas de miles de personas capacitadas. No es cierto que la justicia no se capacitó, la Corte sigue brindando estas capacitaciones. Me ha tocado estar con Elena Hayton en muchas capacitaciones juntas en temas absolutamente pioneros. Por ejemplo, en el 2015 fue el fallo, el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. En ese juicio se utilizó por primera vez el concepto de travesticidio. El concepto de travesticidio logramos en el Observatorio de Género definirlo con las organizaciones de la diversidad, que ellas mismas definieran de qué manera, así como eran nombradas en su vida y podían elegir cómo ser nombradas en su vida, pudieran elegir cómo querían ser nombradas en su identidad al morir. Y el término que eligieron fue travesticidio / transfemicidio, con la idea de que travesticidio tenía un valor político muy importante, de una trayectoria de intervención, de confrontación con el poder ejecutivo y con las políticas públicas, un cuerpo no binario oponiéndose, demandando ciudadanía ante un Estado que es un Estado binario. Esa confrontación dio por resultados maravillosos de iluminación en relación con el alcance de las políticas públicas, de cambios, de avances democráticos, por supuesto el matrimonio igualitario, la ley de igualdad de género. Entonces, preguntarles cómo querían ser denominadas es algo que ellas mismas debían hacer. Este resultado se lo llevamos a Elena Hayton
para que además de hacer el registro de femicidios, que se comenzó a hacer en el año 2015, después de la marcha Ni Una Menos. Hasta ese momento no había registro público de femicidios. Fue necesario cientos de miles de mujeres en la calle para reclamarle al Estado algo que venía incumpliendo hacía muchos años. No había un registro público, el registro lo llevaba la Casa del Encuentro, una organización privada, una organización no gubernamental, no privada, una organización social que hace 15 años que está haciendo ese recuento, sin los recursos del Estado, mirando los medios de comunicación. Entonces, el Estado tenía la obligación de hacerlo en otros términos. En el 2015 comienza ese registro. Y cuando le llevamos esa definición, Elena Hayton dijo, sí, vamos a registrar los travesticidios también. Y desde el 2016 hay un registro público, si ustedes entran a la página de la Corte, de femicidios y de travesticidios, transfemicidios. Y se entrenó a la gente de las oficinas mujer para que pudiera recolectar estos datos y ponerlos en las carátulas de los expedientes. No es cierto que no hay avances y que no hay entrenamiento. Ahora sí me dicen, si fue el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades a la Corte a capacitar a los jueces los 5 jueces de la Corte, esto no ocurrió. Pero resulta que el responsable del cumplimiento de la ley Micaela es un poder y estamos hablando de otro poder, que supuestamente es autónomo. Entonces, obligar a que acepte una indicación del Ejecutivo a ese nivel, a nivel de las cabezas, de la ministra y de los jueces y juezas de la Corte, me parece que trae otro tipo de problemas. Y en este momento, el diálogo está muy contaminado. El diálogo entre el Ejecutivo y la Corte está sumamente contaminado, de una manera, a mí me parece muy improductiva. Porque sí creo que tiene que haber vínculos, porque la justicia tiene que tener una responsabilidad social, no juzga en el aire, y el Ejecutivo tiene que tener una responsabilidad también en relación con la autonomía de la justicia. Pero el diálogo en este momento está muy contaminado. Desde el feminismo hemos logrado muchas veces interacciones que a lo mejor son más difíciles cuando el diálogo se pone partidario o político en otro nivel, ¿no? Gracias, Diana. Para terminar, queríamos comentarte en realidad, en la Facultad de Humanidades y Artes está el programa de contenidos transversales acreditables de grado que organizó este ciclo de entrevistas para seguir pensando la universidad, para estar en constante movimiento, repensando los contenidos, los modelos, los programas. Y el programa se basa principalmente en una oferta de contenidos y seminarios que tratan de tener metodologías diversas, y que se le ofrecen a todos los estudiantes de la facultad, independientemente de cuál sea la carrera de origen, ¿no? Un estudiante de antropología, letras, lenguas, etc. Este es un programa nuevo que tiene entre sus contenidos derechos humanos, perspectiva sexogenérica, una cátedra de extensión, de posporno, etc. Nosotros te queríamos preguntar, ¿cuáles crees que pueden ser alguna perspectiva, otra, que se pueda sumar a este programa y que hace a la ciudadanía universitaria, de los estudiantes que pasan por la universidad, más allá de si la persona estudia historia o si estudia arquitectura? Bueno, hay muchísimas cosas que podrían integrar esta oferta de saberes. Me parece que hay una deuda con cuestiones de racismo. Sigue habiendo en nuestra sociedad un racismo importante, que no solo consiste en discriminar, consiste en ignorar. Hay una producción de lo que llaman feminismos negros y marrones, pero podríamos no considerar solamente los feminismos, sino la producción de saberes de comunidades originarias, de migrantes, de personas afrodescendientes. En Santa Fe hay una comunidad importante, afrodescendiente. Pensar entonces de qué manera integrar a los saberes estos aspectos. Luego hay problemas, que son problemas muy difíciles de discutir y que sin embargo creo que tendrían que comprometer los saberes de estudiantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto, con la gestación subrogada. En aborto es más fácil que haya cátedras, de hecho Rosario es pionera en tener una cátedra específicamente sobre ese tema, pero sobre gestación subrogada, sobre el uso de gametos, sobre prostitución,
sobre posiciones reglamentaristas y abolicionistas de la prostitución y qué implica cada una de estas posiciones. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres, con el valor patrimonial que tienen esos cuerpos, con el valor de mercado que se les da a esos cuerpos o a parte de esos cuerpos o a funciones de esos cuerpos que deberían ser discutidos desde los estudiantes y las estudiantas jóvenes y no solamente desde los saberes profesionales ya doctorados, ¿no? Me parece que tienen que ver con las responsabilidades que luego tomamos en la vida cotidiana y sugeriría entonces este tipo de aperturas que tienen que ver con la bioética feminista, por ejemplo, que es una manera novedosa de sistematizar los modos de poner a prueba los saberes, de los modos del ejercicio de la medicina, sobre todo en el origen y fin de la vida, de la puesta a prueba de los medicamentos, de las vacunas, de los tratamientos con una perspectiva de género y de edad. La cuestión de las infancias también es una cuestión. Si vamos a hablar de cuestiones de género, las infancias trans tienen en este momento la necesidad de compromisos que acompañen esas construcciones en los niveles escolares, así que me parece que habría muchos entrecruzamientos que podrían sugerirse. Por supuesto, si me mandan el programa que tienen, les puedo hacer más sugerencias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo y por esto último también. Te lo vamos a mandar y esperamos sugerencias. ¿Cómo no? Con mucho gusto lo voy a hacer. Estamos, Diana, muy felices con esta entrevista, con este diálogo. Realmente fue muy potente y hemos desarticulado, desacomodado toda una serie de certezas. Así que te agradecemos muchísimo por participar de este ciclo, de verdad. Espero que nos veamos personalmente y nos podamos abrazar en tridimensional, en algún momento. Hasta pronto. Un abrazo, Diana, muchísimas gracias. Gracias, Diana, muy emocionante la charla. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.